Buenas tardes, mi nombre es Jessica Juliet Ramírez, estudiante de la materia Habilidades Comunicativas. En esta tarde les voy a hablar sobre un tema relacionado con mi carrera Ingeniería Ambiental. El tema es el siguiente: aspectos geotécnicos ambientales en un relleno sanitario. Dentro de los temas que vamos a tratar es de empezar definiendo qué es un relleno sanitario, como segundo, qué es la geotecnia ambiental. Dentro de pues los problemas geotécnicos que se pueden presentar dentro de un relleno sanitario, los aspectos geotécnicos en un relleno sanitario, como lo son la estabilidad de taludes, y dentro de esto, pues las formas de cómo se pueden manifestar la inestabilidad del terreno en un relleno sanitario. El siguiente aspecto geotécnico sería la generación de lixiviados. Dentro de pues, se encuentra la aplicación del balance hídrico en un relleno sanitario. El siguiente aspecto sería la compresibilidad en un relleno sanitario, que dentro de se encuentran pues, los factores que afectan esa compresibilidad. Y el cuarto aspecto sería la resistencia del relleno. Bueno, un relleno sanitario, como lo dice la diapositiva, es la implementación de rellenos. Bueno, esta implementación de rellenos sanitarios es una técnica de disposición de los desechos sólidos en el suelo, que no causan molestia ni peligro para la salud y seguridad pública. Tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de determinado el mismo. Los rellenos sanitarios surgen como respuesta a las necesidades de manera segura, para brindarle de manera segura y a toda la población y el medio ambiente los residuos generados, sean estos domiciliarios, industriales, etc. Esta es una obra ingenieril en la que se emplean técnicas y maquinaria de movimiento de suelos para construir rellenos artificiales. ¿Cómo se muestra en el dibujo? Entonces, un relleno sanitario es un lugar donde se dispone con todas las técnicas ingenieriles y aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizarlo. Entonces, pues, como la infiltración de las aguas lluvias, el drenaje del lixiviado, las aguas subterráneas, etc. Entonces, dentro de esto se ve como un ejemplo de un relleno sanitario bien diseñado. Bueno, definamos geotecnia ambiental. La geotecnia ambiental es el campo importante de la ingeniería geológica, que se ocupa del comportamiento de los materiales de la Tierra. Las tareas más importantes de la ingeniería geotecnia se aplican en la ingeniería civil, minería e ingeniería ambiental. Entonces, a la geotecnia ambiental le corresponde pues una activa participación tanto en la etapa de emplazamiento, que es el buscar y el adecuar el lugar para la construcción del relleno sanitario, como el diseño, la construcción, la operación y el cierre y la rehabilitación de un relleno sanitario, como lo mencionaba anteriormente, las infiltraciones de agua, el drenaje fluvial, donde van a caer los residuos sólidos, el material de cobertura, digamos que no tenga fallas y que vaya a tener como por dónde caer o resbalar o afectar de una u otra manera la construcción de ese relleno sanitario. Problemas geotécnicos. Problemas geotécnicos que se pueden llegar a presentar en un relleno sanitario. Entonces, las características y heterogeneidad de los residuos depositados
influyen en el comportamiento geotécnico de estos rellenos. Los problemas de tipo geotécnico que se pueden llegar a presentar son los siguientes: asentamientos, como se ven en la imagen, resultante de la compresibilidad del suelo, el cual se siente el relleno y compresibilidad de los residuos por descomposición. Eso ocurre debido al peso que se le coloca al suelo. Entonces, la inestabilidad de esto lo que hace es que produzca asentamientos o hundimientos en el lugar del relleno. El otro es la percolación de lixiviados hacia las capas freáticas. La percolación de lixiviados son las aguas o el líquido que sueltan los rellenos, los residuos sólidos, perdón. Entonces, estos van soltando, van generando cierta agua, por decirlo así, cierto líquido, que debe tener digamos, un drenaje bien ubicado para que esto, al llenarse de lixiviados, todo esto lo que hace es que afecte pues la estabilidad del relleno. Entonces eso es muy importante dentro de la geotecnia en un relleno sanitario. El siguiente es los deslizamientos de taludes por alturas o pendientes incorrectas. Como lo mencionaba, es muy importante adecuar primero que un relleno sanitario esté en una zona amplia, donde hayan pocos taludes o pocas montañas inestables, lo que nos afectaría al relleno, o habrían deslizamientos, habrían, digamos, derrumbes que podrían dañar el diseño de la construcción. Los aspectos geotécnicos en un relleno sanitario. Para asegurar la correcta construcción y seguridad de un relleno sanitario se deben cubrir varios aspectos geotécnicos. Primero, la estabilidad del suelo, de fundación y taludes. Segundo, la accesibilidad a materiales, tanto en calidad como en cantidad. El tercero son las condiciones hidrogeológicas, generación de lixiviados. Análisis de compresibilidad y tiempo de estabilización en las deformaciones de rellenos. Esto con el propósito de contribuir a la determinación de la vida útil y de los futuros usos de vertederos sanitarios. El siguiente, la determinación de la resistencia del relleno. Entonces, la validez y la calidad de los análisis de estabilidad global en un relleno sanitario dependen de la información obtenida relativa a las deformaciones, los parámetros resistentes, la presión intersticial, la densidad, la geometría, los tipos de residuos, los métodos de disposición, los sistemas de drenaje de biogás y lixiviados, entre otros. Bueno, entonces los aspectos geotécnicos, el primero, la estabilidad de taludes. La estabilidad de taludes es un problema geotécnico tenido en cuenta en la fase de operación, clausura y post-clausura, siendo esta última una de las más peligrosas debido a que en esta etapa no se tienen los resguardos de seguridad como en las otras fases. El talud puede fallar a causa de un aumento de las solicitaciones o al aumentar la altura del talud. Digamos, a medida que se va colocando la capa de residuos sólidos en el suelo, se debe hacer una compactación con una máquina. Esta se van formando como capas, como celdas, lo que se ve en la imagen, así formando como escaleras, que esto tiene una determinada altura. Entonces, esas pendientes excesivas o inadecuado del sistema de recolección de lixiviados es lo que puede afectar
en el relleno y lo que se puede causar los derrumbes de este, produciendo lo que produce la saturación del relleno. También puede disminuir la resistencia al corte de los residuos debido al proceso de descomposición. Bueno, los deslizamientos más comunes presentan superficies de rotura aproximadamente circular, donde el deslizamiento ocurre en el talud del vertedero con círculos de rotura que pueden ser superficiales de pie o de talud. Hay casos donde la falla puede pasar por la base o fundación del talud, como cuando el suelo subyacente tiene un sistema menor, arcillas blandas o muy blandas, en caso de suelos arenosos con densidad relativa entre suelta y medianamente densas, STP menores a 15 golpes. ¿Qué quiere decir esto? Que además de encontrar un lugar más o menos plano, más o menos alejado de un pueblo, de una ciudad, de una fuente hídrica, lo que debemos buscar es un suelo estable, que no nos, digamos, que nos asegure una vida útil a ese relleno sanitario, porque de nada sirve encontrar un relleno aislado, un terreno aislado, amplio, pero que su suelo sea inestable, que tenga, digamos, que esté compuesto por arcillas o por suelos arenosos. Esto influye demasiado en estas construcciones y esto es lo que impide que esa estabilidad de los taludes y el relleno como tal sea pues óptimo para el diseño y la construcción. Formas de cómo se puede manifestar la inestabilidad del relleno sanitario. Entonces aquí al lado derecho tenemos una imagen y pues en orden las voy mencionando. Las fracturas en el subsuelo, estas pues son causadas por diferencias del asentamiento del suelo, de fundación o debido a la falta de capacidad portante del mismo. La segunda son las fracturas del talud. Estas podrían ocurrir cuando los taludes son demasiado inclinados, como lo mencionaba antes. El tercero es el colapso de los muros de partida. Esto sucede cuando se encuentran demasiado saturados o cuando no son capaces de sostener la presión de los residuos. Entonces, esto ocurre, como lo mencionamos anteriormente, porque el suelo es demasiado inestable, lo que no alcanza a soportar las grandes cargas o el gran peso de estos residuos. El cuarto, capas de residuos que fluyen bajo el talud. Entonces, estos pequeños esfuerzos de corte son causados, por ejemplo, por un excedente de agua que podría llevar a las capas de los residuos a fluir bajo el talud. El quinto, el suelo fluye o resbala bajo las capas de residuos. Entonces, esto es debido a la ineficiencia de compactación o una alta saturación. Como lo mencionaba anteriormente, debe estar una máquina especializada para que a medida de que el carro recolector de los residuos sólidos entre al relleno sanitario y descargue, entonces automáticamente la máquina debe ir compactando todos estos residuos para que no se genere este tipo de inconvenientes. El sexto es los deslizamientos de residuos. Esto ocurre a lo largo de la fractura del relleno, pues al existir asentamientos diferenciales que fracturan las zonas del relleno. Entonces lo mismo, por las altas pendientes, porque el suelo está compuesto por por arcillas o por algo muy inestable que no permite soportar el peso. El séptimo, la inestabilidad de ciertas zonas construidas en
en el cuerpo del relleno. Entonces, esta ruptura es por ejemplo, de cañerías, de drenaje o de otras partes del relleno, se pueden ocasionar diferencias en los asentamientos, llevándolo a la inestabilidad. Entonces, lo mismo, por ningún motivo puede haber una infiltración de agua, pueden haber, digamos, infiltraciones de lixiviados o, digamos, por aguas lluvias, porque a medida de que esto lo que hace es asentarse en un lugar y producir la inestabilidad del terreno. Entonces eso afecta totalmente la vida útil. Bueno, el segundo aspecto geotécnico es la generación de lixiviados. La generación de los lixiviados son los líquidos producidos fundamentalmente por la precipitación fluvial que se infiltra a través del material de cobertura y atraviesa por las capas de los residuos dispuestos, transportando concentraciones apreciables de materia orgánica en descomposición y otros contaminantes. Bueno, otro de los factores que contribuyen a la generación de lixiviados son el contenido de humedad propio de los desechos, como lo mencionaba anteriormente, el agua de la descomposición y la infiltración de aguas subterráneas. Debido a su carga bacteriológica y química, los lixiviados deben ser tratados antes de verterlos en medios naturales, ya que pueden contaminar las aguas superficiales, subterráneas o el suelo. Entonces, como lo decía, para la generación de lixiviados y como se ve en la imagen, se debe realizar dentro del relleno diferentes, digamos, celdas, que son como los cuadros que se pueden observar para que estos lixiviados, el agua subterránea, todo esto, estos son drenajes, estos son los drenajes de las aguas, ya sean superficiales, ya sean aguas de lixiviados, ya sean, todo esto va a recogerse a un solo punto. Todos estos va a recoger a un solo lugar, lo que lo va a llevar a un tanque. Este tanque es donde se recogen todos los lixiviados y se les da un debido tratamiento antes de verterlo pues, a un río o una fuente hídrica cerca del lugar. Sea necesario realizar un balance hídrico de los lixiviados para tener su control de manera continua. Bueno, estos desfases entre las entradas y las salidas originan un cambio en la cantidad de líquidos contenidos en el interior del relleno, el cual puede encontrarse de manera libre o absorbido por los desechos existentes. A estas dos formas posibles de almacenamiento se le suele denominar características de almacenamiento de los residuos. Bueno, aplicación del balance hídrico de un relleno sanitario, que un relleno sanitario brinda la información para, primero, determinar el tamaño ideal de las celdas, para que la generación de lixiviados sea mínima. Segundo, la producción de volúmenes y niveles de lixiviados. Tercero, la evaluación de la efectividad de clausura realizada y la obtención de parámetros hídricos de los residuos. Tercero, compresibilidad. La compresibilidad se debe a que los residuos sólidos depositados en un vertedero controlado sufren grandes asientos, lo que provoca una reducción del volumen de vacíos del residuo, menor elevación de vacíos, disminuyendo el volumen del vertedero y aumentando la compresibilidad del mismo. La importancia de cuantificar los asientos que se producen y pues el tiempo que se extenderá es muy necesario, ya que esto pues no solo nos sirve para el aprovechamiento de la capacidad real del vertedero controlado, sino también de las previsiones a realizar durante la fase de diseño. Asimismo, la evaluación
de los asientos tiene una gran importancia a la hora pues, de definir la utilización de vertederos en una fase de rehabilitación. La compresibilidad y en general el comportamiento de un vertedero controlado está afectado por múltiples factores, siendo los principales. Primero, la composición, características del residuo y espesor de la celda en el relleno. Como les decía, esta celda tiene cierta altura, ciertas medidas, para que a la hora de compactar estos residuos con la máquina no pase de cierta, digamos, de cierta altura. El segundo, pues, es la humedad del residuo, el tipo y metodología del relleno empleado. Estos son equipos usados en la compactación y densidades alcanzadas por el residuo y el material de cobertura. Las condiciones climáticas, tanto pluviométricas como temperaturas ambientales. Entonces, esto es súper importante, ya que, pues, como les venía diciendo, y como tienen toda la importancia en todo un diseño, es, primero que todo, las condiciones climáticas, digamos que la concentración o la filtración de las aguas lluvias debe ser tratada desde el momento que se empieza a adecuar el lugar, ya que esto pues nos facilita mucho y nos ayuda a que no se presenten riesgos durante el diseño y durante pues toda la vida útil de este relleno. Y el otro sería la edad del vertedero, la condición fundamental en la estabilidad del mismo. El cuarto, la resistencia del relleno. La evaluación de la estabilidad de un relleno sanitario controlado en las etapas de diseño, operación y cierre requiere el conocimiento del comportamiento, esfuerzo, deformación y resistencia, tiempo del material, formado por capas intercaladas de basura y suelo de cobertura. Entonces, en la gráfica podemos ver estos, entonces, como serían los parámetros que son los recomendados, que iría con un ángulo de fricción entre más o menos los 15 grados y los 26 grados, y con una cohesión de más o menos unos 25 kilopascales. El análisis posterior y los resultados de laboratorio. Para este sí se hacen como, digamos, para lograr esto, se puede recurrir a técnicas tradicionales empleadas en geotecnia. Sin embargo, la obtención de los parámetros resistentes de la masa de residuos sólidos es el paso más difícil del análisis. Las investigaciones geotécnicas sobre el suelo de fundación que usualmente se realizan a la hora de plantear un relleno son, primero, los ensayos de laboratorio, humedad natural, límites de Atterberg, delimitación de la fracción menor de 74 micras y la clasificación mediante los SUS. Esta determinación de parámetros de corte no drenado, no consolidado, en caso de de efectuar, digamos, ensayos triaxiales a largo plazo y ensayos de consolidación sobre el suelo de fundación. El segundo serían los trabajos de campo, ensayo normal de penetración. Entonces ahí sería la recuperación de las muestras, la delimitación de la secuencia y el espesor de los diferentes estratos, medición del nivel del agua libre subterránea. Entonces, luego de que se realicen todos estos ensayos de laboratorio, se va al campo, se toman unas muestras de suelo principalmente para saber, pues, si el suelo está con un
óptimas condiciones, si está dentro de los suelos con alta, digamos, estabilidad, y pues determinar también el nivel al que se encuentran las aguas subterráneas, pues para que no nos afecten, digamos, en un deslizamiento, que se nos corra el relleno o que puedan haber alguna falla. En la etapa de diseño se necesita conocer los parámetros geotécnicos para evitar los problemas de este tipo, los cuales se obtienen por ensayos in situ de laboratorios OVAC o análisis. Entonces, cuando se adopten los mecanismos, se debe tener pues la precaución de que el material, pues en este caso el residuo sólido, tenga similares características y que las condiciones climáticas en ambos lugares sean similares, ya que se puede adaptar erróneamente los parámetros utilizados en otros diseños de comparables características, pero que en el ambiente sea más húmedo, lo que genera lixiviados, modificando las condiciones que aseguren la inestabilidad. Entonces no nos podemos guiar, digamos, por el diseño de otro relleno sanitario, porque siempre van a existir otras condiciones climáticas, otro tipo de suelo, otra variación, digamos, en los residuos, la humedad que contengan, etc. Entonces, siempre es mejor empezar de cero, realizar un análisis para que pues podamos llegar a construir un relleno así como se muestra en la imagen, digamos con unas pendientes adecuadas, con un suelo adecuado, realizando las celdas y los drenajes de los lixiviados y agua lluvias, las que se necesiten para que este no nos vaya a fallar. Es también importante el control en las diferentes etapas de construcción, operación y cierre, que se lo realice acorde a lo planificado, utilizando equipamiento necesario para asegurar la compactación correcta, espesores de cobertura correctos. Esto es, digamos, que a la hora de colocar los rellenos sanitarios se les haga una debida compactación y que no llegue a pasar de la altura o de la medida que se tiene estipulada de la celda. Bueno, como conclusión final, los rellenos sanitarios requieren de mucha ingeniería para su correcto funcionamiento, cierre y recuperación. ¿Qué quiere decir esto de recuperación? Luego de que un relleno sanitario cumple su ciclo de vida, por así decirlo, el relleno, si está construido, si está diseñado, construido de una manera bien hecha, al final ya se le da digamos que la recuperación sería cubrir todo el relleno, ya, o sea, cerrarlo, cubrirlo todo pues con tierra y con todo lo demás, con todos el tipo y las características de suelo, cerrarlo y que este pues sirva para otra construcción y demás cosas. Que parece considerable puede que por falta, o sea, puede suceder por falta de información o exceso de recursos, ¿sí? Que se den esto. Bueno, muchísimas gracias y espero sea pues, de gran ayuda y tengan un poquito de conocimiento acerca de pues, algunos aspectos geotécnicos que se deben tener en cuenta pues, a la hora de diseñar un relleno sanitario. Muchísimas gracias y hasta luego.